Sí. Hola a todos y todas. Ediciones Escaparate le da nuevamente la bienvenida a otra de nuestras actividades virtuales de presentación de libros, las que hemos estado realizando en este contexto pandémico. Hemos llevado las presentaciones de libros a la virtualidad. Llevamos ya alrededor, esta es la octava presentación de libro que tenemos de forma virtual, que recurrentemente son los días jueves a las 19 horas. Esta vez corresponde presentar el libro titulado Antonio Cortés Terzi, intelectual orgánico, socialista y gramsciano. Escritos escogidos. Mi nombre es Javier González y estaré a cargo de la moderación de esta actividad. En esta ocasión nos acompañan los editores del libro, que pueden ver también ahí en pantalla, a Ernesto Águila y también a Dani Monsalves, y también a tres comentaristas, que en este caso es Paulina Veloso, Carlos Ruiz y Julio Sau Aguayo. La modalidad, como de costumbre también, consiste en que cada una de las y los comentaristas realice una presentación de aproximadamente 10 minutos. Ya lo habíamos conversado también fuera de pantalla, de que todo esto también es flexible, no es tan tajante si es que tienen ahí esos 10 minutos y aproximadamente algún otro minutito más también para que puedan redondear toda su presentación, sus reflexiones, y finalmente daríamos paso a las reflexiones de los editores. Y para quienes nos están viendo por nuestra señal de Facebook, también le comento que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat, las que al final de la actividad van a ser leídas y planteadas acá en el panel. Algunos avisos, como también de costumbre, siempre pasamos estos avisos, que nuestras redes sociales son las siguientes: Ediciones Escaparate en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar también las presentaciones de los libros que ya hemos hecho la actividad anteriormente. Van a estar en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Siempre también subimos todas estas presentaciones al canal de YouTube, porque muchas veces sucede, ya nos han comentado, de que hay personas que no tienen Facebook, entonces no tienen cómo ver la presentación en este momento, pero la pueden ver de forma diferida en nuestro canal de YouTube, la pueden socializar, la pueden compartir. Y si desean también adquirir algún ejemplar de este libro, pueden escribir al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Repito, edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí escriben y se coordina algún envío, algún despacho, alguna entrega de forma presencial a través de ese correo. Y sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a esta actividad, y nuestro primer invitado es Julio Sau Aguayo, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción. Ha sido profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México también. En Chile ha sido colaborador del Centro Avance de Chile 21, director también editorial y gerente del Fondo de Cultura Económica entre 1990 y 2020, y presidente de la Cámara Chilena del Libro. En México y en Chile ha publicado libros y artículos sobre política internacional y derecho internacional público. Es actualmente integrante del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en Chile y del área de conocimiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que dejamos con usted acá a Julio. Así que adelante, Julio, todos estos minutos son para ti. Julio, estás sin micrófono activado, por eso no te escuchamos. Sí. Ahora sí. Iniciar la presentación de este libro tan bien elaborado, sobre un hombre extraordinario, sobre un amigo. ¿Qué significa? Sí, sí, perdón. Es al revés. Sí. Eh, Conocí al personaje de este libro, porque Antonio Cortés es un
amigo, militante, un intelectual orgánico, efectivamente, un gramsciano también muy profundo, y sobre todo un hombre entregado a al pensamiento crítico y a la actividad política. Antonio, yo lo conocí muy joven, como dirigente regional del Partido Socialista en Concepción. Durante ese periodo no fuimos amigos, éramos miembros del mismo comité regional, teníamos una buena relación, pero no la relación que tuvimos después. No había tiempo mucho de amistad realmente en esos locos años 70, 71, 72. Y paradojalmente, Antonio, paradojalmente digo, en función de lo que después fue su pensamiento político, cómo lo cuajó, era el jefe militar del comité regional. Cuando decimos jefe militar, es un militar sin tropa y un militar sin armamento. Era realmente un jefe de prácticas de defensa popular, lo que era la política militar del Partido Socialista de esos años. Era sumamente caótica, o sea, una verbalidad muy encendida y una realidad política que era realmente la realidad del trabajo normal, en el caso mío, en el frente sindical, en el frente estudiantil, muy rica también en el frente de pobladores y en el frente campesino. Era trabajo de masas. No había ni asomo de política militar, la verdad, pero sí verbalidad de la política militar. Después nos pasó un feo percance con ese extraño alejamiento de lo que era la vida política real. Pero es extraño relativamente. Era lo que eran esos años. Era la influencia de la Revolución Cubana, era la imagen del Che, era lo que todos queríamos hacer para apresurar los cambios revolucionarios en Chile. Antonio era el jefe militar, pero era un hombre muy crítico. Eso sí que tuvimos 2 o 3 conversaciones personales en que una vez me dijo, mira, la verdad es que si no hay una insurrección popular que lleve al quiebre de las Fuerzas Armadas, estamos perdidos. Y yo no veo posibilidad alguna de que haya una insurrección popular. Por lo tanto, caminábamos como una tragedia griega. Sabíamos dónde caminábamos. Sabíamos lo que podía pasar, aunque nunca nos imaginamos los alcances. Y eso lo traigo a colación porque en el libro viene esa anécdota de que efectivamente yo salgo de mi casa como dirigente regional del Partido Socialista, me avisan temprano, oye, parece que hay golpe militar. Salgo caminando pensando, voy a ver en el local del partido, ¿qué pasa? Vi desde lejos que estaba tomado, desde luego. Seguí caminando pensando, ¿qué hago? Y a 2 o 3 cuadras me encuentro con Antonio, el jefe militar del Partido Socialista de Concepción, que tiene una significación especial. Y me encuentro con él y me dice, oye, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que ir a ver si realmente en el cordón industrial hay actividad de los trabajadores, que el acuerdo era que se tomaban las empresas y que nadie los sacaba de ahí.
Bueno, entonces después de diligenciarme un vehículo, ninguno de los dos tenía vehículo, ni el partido tampoco. El partido de la vía militar. Me apoderé de una camioneta del Banco Concepción donde yo trabajaba y nos fuimos a Talcahuano a recorrer Huachipato, la CAP, la ENAP, lo que es la industria pesada de Chile, que está ahí en ese cordón. La petroquímica. No fuimos a Tomé, fuimos a Talcahuano. Y ahí fue impresionante lo que vimos. Totalmente controlado por los militares, y a los dirigentes sindicales los tenían a todos amarrados del cuello, con lazos como animales. Los iban sacando amarrados del cuello. Nunca había visto esa técnica de inmovilizar a una persona. Nos quedamos impresionados. Y entonces, bueno, y el comentario de Antonio fue: no hay nada que hacer ahora, aquí. La cosa viene muy dura. Lo que tengo que hacer mañana, porque ese es el acuerdo, irnos a Lota, porque en Lota hay la posibilidad de un levantamiento popular. Allí con el PC tenemos algunos elementos que permitan una insurrección popular de la UNITAS, de la Operación UNITAS, que estaban los aviones Hawker Hunter en Carril Sur. Los que bombardearon La Moneda salieron de Carril Sur, y que además tenían ellos misiles con los cuales destruirían Lota completamente si es que había una insurrección popular. Podía haberla, pero ellos iban a operar aunque la cantidad de muertos que fuera. Entonces Antonio después me contó que hubo con esos antecedentes que tenían los dirigentes, hubo una reunión entre el PS y el PC allí en Lota, rodeada de miles de trabajadores esperando la resolución de sus direcciones políticas, con la presión por combatir. Los dirigentes decidieron, desde luego, que no había posibilidad alguna de una insurrección popular, y cuando salieron y le comunican a la gente esto, casi los linchan. Entre ellos Antonio. Nunca me habían insultado tanto, porque la presión era esa. La gente ni dimensionaba, quería salir a combatir. Creo que eso que me contó Antonio, yo no lo viví ni lo vi, pero él sí. Y me lo contó y es muy impresionante. Bueno, este mismo personaje después tiene las actividades políticas que aparecen en el libro. Yo estuve preso más tiempo en Concepción, regional, en la cárcel de Concepción, y en la cárcel está en la calle Chacabuco, y ese es un detalle gracioso porque cuando se traslada la gente a Chacabuco, desde la cárcel, apareció al principio mi nombre y después, anda a saber, por esas cosas de los militares, me bajaron desde ahí y me quedé en Chacabuco 70, no me fui a Chacabuco, pero como aparecía en la lista, la gente me hacía, y desde entonces pertenezco al grupo de compañeros de Chacabuco que se reúne muy asiduamente y que conserva una bonita organización de memoria política en Concepción, que tuvo Gabriel Reyes y toda su gente. Me estiman un chacabucano, me citan a todas sus cosas, voy a muchas, pero soy de Chacabuco 70, no de Chacabuco, no de la región de Chacabuco. Luego viene el exilio. El exilio para mí es el momento en que tengo una relación más rica con Antonio, a pesar de la diferencia de edad que la había, pero sí
experiencias comunes. Yo estuve con su hermano Vicente, estuve preso en Chacabuco 70. Él estuvo ese tiempo allí. Antonio llega a México, todos estábamos bastante perdidos. Es decir, el golpe nos hacía reconducir nuestras vidas. Yo no era profesor universitario en Chile, tú lo sabes, Paulina, pero pensé, mientras el año y casi año y medio que estuve preso, si algo puedo hacer para ganarme la vida afuera va a ser derecho internacional. Y me mandé a traer todos los libros que tenía, algunos bastante buenos, y me puse a estudiar en la cárcel derecho internacional público, que fue efectivamente con lo que me gané la vida fuera. O sea, hice una especialización allí, autoespecialización en la cárcel, que sí se podía hacer. Antonio no estuvo ese tiempo preso, y su prisión fue muy dura, de manera que decidió empezar a estudiar. Y esta decisión fue bilateral, porque lo hacíamos los dos. Él antes de entrar a la universidad, que fue una cosa excelente. La verdad, México es un país grandioso y le abrió las puertas a gente que no podía probar, porque no tenía los documentos, pero tenía que probar conocimientos. Si probaba los conocimientos, podía ingresar a la universidad. La universidad se llenó de chilenos, entre ellos el padre de Carlos, que él sí era académico en Chile y llegó con un nivel académico importante en México, como Alejandro Wittker, llegó mucha gente. De Concepción llegó don Edgardo Enrique Froden, el padre de Miguel, llegó Galo Gómez, el vicerrector, rector y vicerrector de la universidad, estaban en el medio universitario mexicano. Llegaron después de todas partes de Chile, profesores universitarios de muy buen nivel. Romilo Tambuti en ciencias, que era el padre de Marcia Tambuti Allende, la hija de la Isabel, y todos compañeros, ellos compañeros socialistas. Don Edgardo no, pero don Edgardo fue la figura moral más grandiosa que tuvimos en el exilio mexicano, la verdad. Muy querible como persona. Sí, está bien. Bueno, se me fue el tiempo en el libro lo comentaremos posteriormente, pero la verdad es que es necesario conocer la historia del hombre, es la historia de su psiquis. La psiquis de Antonio está fuertemente influenciada por su trayectoria de ese tiempo. Y su trayectoria, es decir, termino diciendo en esta parte, un día Antonio estaba en mi casa, iba todos los días, y él no tenía teléfono, de manera que pedía que lo llamaran por teléfono desde Chile a mi casa. Y entra un llamado, se sienta y escucha, de pronto escuchamos sollozar a Antonio. Había muerto su madre biológica, y se lo estaban comunicando por teléfono a mi casa. Es decir, después de esa vivencia, es muy difícil mantener frialdad respecto de un amigo y de un compañero como Antonio. Por lo tanto, no la tengo. Eso es. Muchas gracias. Eso es por ahora. Sí, muchas gracias, Julio, por el Sí. comentario. Mira, acá justo también
nombraste a Gabriel Reyes, y Gabriel Reyes dejó un saludo desde Concepción para Julio en el chat, porque ahí también Como está de Chacabucán. Bueno, vuelta, sí, está de vuelta el saludo de Gabriel Reyes. Acá nosotros también conocemos mucho a Gabriel Reyes en Concepción, ahí el profesor Dani Monsalve también. Eh, Vamos a continuar con esta actividad de presentación del libro, y ahora vamos a dejar a Paulina Veloso Valenzuela, quien es abogada de la Universidad de Concepción, vicepresidenta de la FEC el año 83, integró las direcciones regionales del Partido Socialista de Concepción y del Comité Central Nacional en la clandestinidad. Exiliada entre los años 75 y 79, ha ejercido como académica en diversas universidades. También fue ministra, secretaria general de la presidencia en 2006, de la primera administración de la presidenta Bachelet, y actualmente integra el Consejo de Defensa del Estado. Así que dejamos con ustedes también, para que pueda hacer su comentario, su reflexión, a Paulina. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir señalando que me parece que este libro es un justo y también bello, diríamos, homenaje a Antonio Cortés Terzi, que recoge aspectos de su pensamiento. Uno puede señalar que los libros tienen el mérito de trascender a los seres humanos, son, llamémoslo así, inmortales, y permiten de alguna manera unir el pasado con el presente, tanto las distintas teorías, la historia, y en ese sentido me parece a mí que el pensamiento y la vida también de Antonio merece, y por eso digo, es justo y también es bello, porque los libros son bellos, haber hecho el trabajo de recopilar parte de su pensamiento en un texto de esta envergadura. Biográficamente, Antonio, quisiera subrayar que Antonio es un luchador político y al mismo tiempo un intelectual, que son dos características que no siempre se dan. No sé si no se da en la misma intensidad ambos aspectos en todas las etapas de su vida. Yo lo conocí cuando él tenía aproximadamente 22 años como profesor de marxismo en el Partido Socialista, a las dirigencias más jóvenes, entre las cuales estaba yo, por eso lo conocí en ese entonces. En ese entonces era miembro de la dirección de un regional, pero al mismo tiempo hacía clases, llamémoslas teóricas. Pero después yo no voy a hacer el relato que hace Julio, que lo conoce en otras dimensiones, pero simplemente como aspectos así que se pueden señalar. Después recuerdo muy claramente cuando aparece en el diario, creo que puede haber sido el diario El Sur de Concepción, unas fotos de un conjunto de dirigentes básicamente socialistas que dice los queremos vivos o muertos. Y ahí estaba Antonio. Y me entero ahora al leer el libro que en esa época él había asumido la dirección política regional del Partido Socialista. Y después, bueno, conozco parte de su historia posterior al exilio, porque yo no estuve con él cuando estaba en México. Pero sí conozco bastante a su familia, que también es interesante señalar que toda su familia, que yo conozco, que son un hermano al menos, una hermana, y su padre y su madre putativa, todos ellos participaron en periodos de la clandestinidad y participaban también antes en la construcción en la reconstrucción del Partido Socialista, porque Antonio tiene que salir de Concepción tempranamente justamente por esta persecución. Ahora, este doble dimensión teórica y práctica, es decir, no práctica, sino que del hacer política, es algo que se visualiza también en el libro y que se visualiza también en cuanto él mira a los personajes, como Allende, por ejemplo, lo mira en esta doble dimensión. Y sus escritos, de alguna manera, recogen una visión que tiene que ver con la personalidad de Antonio. Es cierto lo que dice Julio, que las personas se reflejan en sus escritos, su personalidad también, que es una visión crítica. Yo creo que Antonio mantuvo siempre una visión crítica, una visión a veces no muy optimista, quizás de la vida. Quizás eso tiene que ver
probablemente también con razones más biográficas. Y él sostiene, y es parte importante del libro, que creo que es algo que también podemos rescatar hoy día, esa mirada de los procesos sociales y los procesos políticos desde perspectivas críticas. Y desde la crítica social, la crítica política, la crítica desde las categorías, el ser capaz de mirar un poco más allá. Yo creo que esas dimensiones es algo que nosotros deberíamos mirar con detención, porque son aspectos que muchas veces cuando se está en el hacer de la política se olvidan, o no se es capaz de asumirlo. En sus reflexiones que aparecen en el libro, quizás puede que sea la más importante, me parece que Ernesto en sus comentarios en el libro señala que uno de los aspectos más importantes, que por lo menos a mí también me hizo tuve una interesante lectura allí, es la visión de Allende, y es la visión de Allende no como muchas veces se la ha mirado desde el socialismo, como una persona que llevó un cierto héroe, o una persona que llevó a la práctica un trabajo político, que era un líder político, pero que no tenía una dimensión intelectual. Y Antonio lo que desarrolla es mostrando cómo Allende es el que crea la vía chilena del socialismo con una serie de dimensiones políticas de enorme envergadura entonces y también hoy día. Creo que toda su reflexión que hace de Allende en cuanto a la dimensión política de cómo concebía la democracia y cómo entendía la necesidad del pluripartidismo, cómo miraba los procesos electorales no solamente en el ámbito electoral. Todos son distintos aspectos, no puedo extenderme más sobre eso, pero creo que hace muy interesante la lectura de Antonio Cortés sobre el Allende y el allendismo. Yo creo que eso es una reflexión que debemos hacernos hoy día, sobre todo porque algo que uno puede visualizar también en el texto tiene que ver cómo mirar los procesos políticos con un sentido de rumbo, con un sentido de orientación, y ahí paso al segundo, digamos, temática que se trata en el libro, que tiene que ver con los periodos de los gobiernos de la Concertación, donde me da la impresión de que Antonio tiene fuertemente una crítica que está ligada a esta idea de que en el camino de la Concertación, de alguna manera, se va perdiendo cierto rumbo más transformador. Se va quedando en ciertos aspectos que modernizan, que mejoran situaciones, pero en definitiva no tienen esta perspectiva de un rumbo hacia posiciones que no tienen que ver con construir el socialismo, pero sí tienen que ver con construir sociedades que efectivamente se enrumben hacia distintas estructuras de la sociedad, distintas estructuras de la sociedad hacia un país más, no más desarrollado, no con mayor crecimiento, ¿verdad? Sino que más justo en el fondo, más, con mayor sentido de igualdad, de libertad, en fin. Entonces, creo yo que esta reflexión, tanto sobre el allendismo como las reflexiones que hace sobre los periodos de la Concertación, son muy lúcidos. Sí creo que siempre está de por medio una personalidad que lo hace, es una personalidad muy crítica. Es interesante que él adopta la posición de ser crítico de alguna manera desde afuera. Eso significa que él no está, no cree que no sé si él no cree que sea honesto intelectualmente, pero más bien él seguramente piensa de que es más fácil o más difícil ser un crítico, siendo además con la teorización que hace sobre Gramsci y los postulados y las posiciones de Gramsci y la gran crítica que él considera que no se alcanza a desarrollar la crítica a los socialismos reales. Es decir, de alguna manera nos pilla en el mundo tal cantidad de fenómenos, tal cantidad de problemas que no alcanzamos a asimilar, que tampoco alcanzamos a poder desarrollar en nuestro pensamiento. ¿Por qué fracasan los socialismos reales? El gran fracaso de los socialismos reales es un tema que también lo apasiona. Entonces, en estas críticas que hace de algunos de los gobiernos de la Concertación, porque no los alcanza a ver todo, desarrolla un aspecto que es bien interesante y que trata de
construirlo mucho. Yo creo que falta todavía más construcción, que es a propósito de las interferencias de lo extrainstitucional, la interferencia en la democracia de lo extrainstitucional. Primero desarrolla conceptualmente lo que él entiende por extrainstitucional, que no solamente son los poderes fácticos, sino que además se intenta meterse en los aspectos más culturales, que es un tema que él seguramente obtiene en parte de Gramsci, pero que desarrolla también con alguna intención mayor. Yo creo que no me queda mucho tiempo para desarrollar más los aspectos, pero quiero mencionar entonces algunos asuntos que yo creo que algunos no están desarrollados porque Antonio no eran de su tema, y otros porque creo de que le faltó en ese momento verlos o quizá hay otros escritos, porque yo sé que hay muchos otros escritos de él que no están, pero no aparecen, y quiero referirme además a estos aspectos porque pienso que esta nueva etapa que está viviendo Chile es una etapa que requiere mucha reflexión, que requiere mucho pensamiento crítico, que requiere pensar muy detenidamente cómo se construye sociedades más justas y qué cosas queremos construir. Y de qué manera queremos construir. Entonces, creo que es importante esa idea del allendismo que tiene, pero creo que se necesita mucho esa reflexión. Y en esta reflexión no están algunos temas que hoy día aparecen muy relevantes, como es, por ejemplo, todo lo que es el movimiento feminista, que es un gran movimiento que en ese entonces, en el periodo de Antonio, y menos en México eso no se veía seguramente, y en el periodo que él estuvo incluso observando la concertación, yo creo que Antonio tampoco los veía. Yo creo que ese era un fenómeno que es más fácil a lo mejor verlo para las mujeres. Yo no creo que no existía, o sea, no solamente no creo que no existía, yo pertenecía en algo a ese movimiento, por lo tanto sé que existía, pero yo creo que Antonio no lo veía, y yo pienso que desde estas posiciones nuestras, el movimiento feminista es un movimiento que es profundamente rompedor de determinadas estructuras, y por eso creo de que es imprescindible que un intelectual del socialismo lo tenga en su manga y de alguna manera lo adopte. Yo no lo vi en el texto. Bueno, desde luego tampoco podía visualizar el fenómeno medioambiental, que eso sí que es algo bastante más reciente, que nos puede hacer cambio de estructuras productivas, que nos va a hacer cambio en la economía. Y creo que a mí me gustaría mirar en los intelectuales nuestros una mirada desde la dictadura hasta hoy del tema de los derechos humanos. Yo he sentido en este periodo en que se han violado los derechos humanos, no obstante que estamos en democracia, yo he visto cierta incomodidad de mucha gente que piensa que porque estamos en democracia no se pueden violar los derechos humanos, y he visto entonces esta incomodidad de reconocer esto y no saber cómo reaccionar frente a ello. Yo creo que ahí nos falta mucho una reflexión que uno mira que es bastante más fuerte en los europeos sobre el tema, y no solo sobre los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también sobre los derechos políticos, civiles y políticos. Y de alguna manera, no obstante él haber sido una persona salvajemente torturada y una persona que sufrió enormemente violaciones de derechos humanos, incluido el exilio, sin embargo, no es un tema que recorre tampoco su obra, quizás porque en muchos de nosotros estuvo presente una cierta idea de que se violaron los derechos humanos en una etapa, se hicieron algunas acciones de reparación y entonces ahora ya no va a ocurrir. Y yo creo que eso no es mirar a la sociedad como una sociedad que tiene que tener ese vehículo, lo debe recorrer durante toda su existencia. Entonces yo me permito hacer esos vacíos que se presentan, lo cual no hace desmerecer la obra de Antonio, sino que porque de alguna manera todo su planteamiento es un planteamiento que nos lleva justamente a esta crítica permanente, a esta postura crítica, a esta actitud crítica que puede permitir ir incorporando ciertas temáticas que deben incorporarse y que nos puede permitir tener una idea más, yo no digo que tenga que estar totalmente estructurado, pero una idea más compleja y completa de lo que como sociedad queremos construir desde un mundo de izquierda que es el mundo socialista, además, que es el mundo de Antonio. Finalmente, entonces, quiero agradecer a Dani y Ernesto que han hecho
este libro que yo lo entiendo como no solamente como de utilidad, sino que también como un homenaje a una persona que tuvo una vida tan breve, pero que fue tan fructífera en tantos aspectos y que tuvo este rol político tan relevante también durante el periodo de reconstrucción del Partido Socialista en sus primeros años, que era de una precariedad e inutilidad probablemente muy grande, pero que significó muchas vidas en ese periodo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina, por la presentación, la reflexión que has hecho sobre Antonio Cortés Terzi. Recordamos que estamos en la presentación del libro de Antonio Cortés Terzi, intelectual orgánico, socialista y gramsciano, escritos escogidos de los editores Ernesto Águila y Dani Monsalves. Acá hay unos comentarios, por ejemplo, de José Enrique Acosta, que dice: gran testimonio del compañero Saúl, delante cuando estaba haciendo la reflexión, el compañero Julio. También Patricia Saúl, cuando Paulina estaba mencionando el tema de la detención de Antonio, Patricia dejó un comentario y dice: durante 3 meses los militares de la FACH le aplicaron el Pau de Arara. Mientras estuvo preso en Santiago, quedó con movimientos inestables de mano y piernas de por vida, pero con su intelecto intacto. Eso lo deja ahí Patricia Saúl. Otro comentario de Manuel Martínez dice: gracias por este rescate del pensamiento y la persona que fue Antonio. Son algunos de los comentarios que están dejando en el Facebook, por eso también les recordamos que pueden dejar comentarios y preguntas en el Facebook para pasarlas también a leer al final y planteárselas acá al panel. Para continuar, ahora vamos a dejar a Carlos Ruiz Encina, quien es sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos y académico de la Universidad de Chile. También fue director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile entre los años 2014 y 2018. También es autor de los libros De Nuevo la Sociedad, publicado por LOM en el año 2015, La Política en el Neoliberalismo, Experiencias Latinoamericanas, también por LOM el año 2019, y Octubre Chileno, La Irrupción de un Nuevo Pueblo, de la editorial Taurus, el año 2020, entre otras publicaciones. Así que dejamos también acá a Carlos para que pueda tomarse sus minutos para hacer el comentario o reflexión. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, primero quiero agradecerles hondamente la invitación y felicitarlos por el trabajo hecho, especialmente a los editores. Yo voy a hacer algo que no hago habitualmente, como me tomé en serio lo de los 10 minutos, preparé un texto, lo voy a leer, y lo medí más o menos en 10 minutos, y voy a abordar una de las aristas del trabajo de Antonio, que es esa particular relación que él logra entre el pensamiento gramsciano y la tradición socialista, que a mí me parece que es muy relevante e incluso es distintiva. Es distintiva y además yo diría que es bastante polémica, digamos, no abunda y lo distingue en ese sentido. Bueno, yo con Antonio compartí desde muy chico hasta ya grande, en esos difíciles días de Buenos Aires, incluso ahí en la calle Medrano, me acuerdo que vivimos juntos un tiempo. En fin, en México, tanta cosa. Hay muchas aristas y dimensiones en un personaje que es de mucha complejidad, como Antonio, ya lo han señalado antes, así que yo voy a ir a uno de esos elementos, y dejo a los editores, que ya abundan en las presentaciones que redactaron en el texto, así como a los demás presentadores, esas otras facetas de Antonio. Muchos de esos pasajes, yo diría que en especial su rebeldía política, en tiempos que eran muy difíciles, de un exilio chileno muy anonadado, y particularmente en el estilo socialista, revelan a un Antonio que era muy exigente con la rigurosidad y también con el compromiso. Y ese es un rasgo que no lo abandona nunca, que lo marca, lo distingue. Incluso la forma compleja en que tiene las relaciones con el resto del exilio, recuerdo en México, en la Casa Chile. Yo tomo parcialmente algo de ello para concentrarme en un punto que lo imagino
no podía mirar el libro sin mirar a Antonio, digamos, que lo imagino muy caro al propio Antonio, digamos, que es esa peculiar vinculación que él logra desde el pensamiento gramsciano con el proceso histórico y político chileno. Y lo hace a contrapelo del Gramsci que circulaba en la izquierda chilena, eso hay que decirlo. Logra un enfoque, me parece a mí, pionero, que es de mucho valor, que es de mucha singularidad, que es muy expresivo de su imaginación y de su rebeldía intelectual y de su rebeldía política. Antonio recupera en su obra un Gramsci que es básicamente ausente en Chile. En la izquierda argentina, en la izquierda brasileña, caló mucho más fuerte en los años 60, 70. Aquí, desde los años 60, Gramsci es prácticamente eclipsado, y eso hay que decirlo, por el peso del pensamiento althuseriano, sobre todo en la tradición mirista y la tradición del Mapu, y también del marxismo moscovita, digamos, y que eso redunda en algo que Gramsci llamaba un poco el economicismo vulgar, para ponerlo en términos de Gramsci. Después, décadas más tarde, sobre todo a principios de los 80, finales de los 70, llega otro Gramsci, que es un Gramsci que se desprende de alguna manera de los giros italianos de Enrico Berlinguer y otros, y que tiene mucho impacto en la llamada renovación socialista. Es un Gramsci que va a ser apuntado, recuerdo la frase de Brunner, como una carretera para bajarse el marxismo. Antonio remó contra ambas cosas. Y como siempre, polémico y a contrapelo de las modas. Y en especial, me parece a mí, que por su vinculación con las tradiciones del pensamiento socialista chileno, buscando siempre esa articulación con la especificidad de lo nacional popular que tenía el proceso histórico chileno. Y esa es una construcción que no tiene nada de común, que está muy bien recogida, me parece a mí, en el libro, que se ve mucho en sus textos, que hoy esta edición desempolva, creo que Paulino lo dijo un poco, de cara al presente. De cara al presente, con su exigencia propia de dimensiones, en términos de Antonio, de proyecto histórico, que están muy ausentes yo diría que en un cierto coyunturalismo actual. En momentos tan cruciales, entonces, el pensamiento Antonio nos remite, como es Antonio, sin atajos, sin condescendencias de ningún tipo, de una manera un poco ruda incluso, diría yo, a dimensiones tales como las de bloque histórico, a dimensiones tales como la de la fisonomía histórico-concreta del sujeto popular actual, para poder apropiarnos de las urgencias, de las complejidades y de la trascendencia enorme que tiene el presente. El Gramsci que nos trae Antonio es el Gramsci entonces productor de estrategia política. No es el otro Gramsci, insisto, de la renovación. Es el Gramsci donde hay una atención muy compleja a la relación entre la lucha política y la lucha social. Un llamado de atención sobre las dimensiones culturales del poder y de la dominación. De una apreciación de la confrontación política más allá de la pugna institucional. De la intervención en disputas, al decir de Gramsci, de la dirección intelectual y moral de la sociedad, en las luchas por esa orientación cultural y por los procesos de construcción de lo que Gramsci llama el sentido tenido en común, que Antonio lo recupera mucho desde la formación de la cultura popular. Antonio recupera esa obra entonces, y en esa línea, en esa clave me refiero, y que lo conduce a apreciar la lucha transformadora, mucho más allá del acto reducido al asalto al Estado, en el cual fue formada tanta izquierda históricamente, tantas generaciones, y lo traslada a sus análisis del proceso chileno, y siempre advirtiendo un poco de ese juego muy dialéctico, digamos, cómo el sujeto de dichas transformaciones se construye a través de sus propias luchas. Como se diría hace mucho tiempo, se construye en caliente, digamos, ¿no? Y eso hace resignificar entonces las propias luchas por la conquista de libertad, de soberanía, como procesos de formación de las fuerzas y de los individuos de esa transformación. Y eso echa las bases de un nuevo humanismo.
Es entonces, para decirlo en términos de Gramsci, una guerra de posiciones en los territorios, sean institucionales o no, y también en los propios cuerpos de los protagonistas. Y eso es algo que resitúa, y Antonio lo reclama de cara a la experiencia chilena, el propio papel del partido como conducción, como intelectual colectivo, como síntesis de una totalidad social y política, pero no como suplantación de las luchas y de los actores sociales. No, en ningún momento. Y eso también son ideas polémicas y muy caras a la discusión de cara a pensar la izquierda. De ahí entonces su aproximación a la dimensión popular, que es tan propia, yo creo que de las mejores tradiciones del socialismo chileno, a diferencia de otras formulaciones de la izquierda, que están más bien centradas en sectores específicos de clase o de grupos subalternos. En el caso de la tradición del socialismo chileno, recupera entonces a hebra, Antonio, de lo que se llamaban los trabajadores manuales intelectuales, en la famosa frase de Eugenio González, para advertir un poco las complejidades de la constitución de la unidad política del pueblo. Ese problema en el cual estamos justamente en este rato de nuevo. Él lo hace en gran parte, en gran medida, de la mano de un Gramsci que discutía esos mismos dilemas en el famoso problema del Mezzogiorno, como le llamaba Gramsci, que remitía a los problemas de la unidad política del movimiento obrero del norte italiano industrializado y el sur campesino. Esa reflexión gramsciana más compleja sobre la lucha emancipatoria, sobre la lucha transformadora, se despliega en el pensamiento de Antonio todo el tiempo sobre la experiencia histórica chilena. Como ustedes saben, no en balde, a Gramsci se lo llamó el intelectual de la derrota o el intelectual del repliegue, bajo sobre todo el avance del fascismo mussoliniano. Y en Antonio, esa impronta del intelectual del repliegue, le permite tomar esa reflexión compleja, que está hilada desde sus reflexiones, y eso lo pueden encontrar en el libro, sobre la propia derrota de la unidad popular, hasta la misma transición a la democracia, que la revisa bajo un ojo crítico, rebelde, siempre agudo, y yo creo que es propio de una actualidad que estremece. Pero ya esto último, yo, en honor a los 10 minutos, eso creo que es otro pasaje, y los invito a que lo puedan encontrar nítidamente expresado en las páginas que estamos presentando hoy. Muchas gracias. Muy bien. Un poquito, voy a arreglar una cosa que apareció aquí. Ahí sí. Sí, se había desconfigurado algo. Gracias, Carlos, por la presentación, por la reflexión del texto, por Antonio también. Y para continuar, también recordar que para las personas que quieran adquirir algún ejemplar de este libro pueden hacerlo a través de edicionesescaparate1@gmail.com, edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí escriben y pueden coordinar el despacho o la entrega de forma presencial o como se estime conveniente de algún ejemplar de este libro. Y ahora, para seguir avanzando en esta presentación, vamos a dejar el paso a los editores. No sé si los presento a los dos o dejamos a uno primero y después al otro. No sé cómo lo tienen ustedes. Como tú quieras, Javier, lo que te resulte mejor, ¿no? Sí, yo los voy a presentar a los dos y ahí ustedes se dividen ese tiempo. Son, bueno, entre ustedes dos, no necesariamente 10 minutos, pueden un poquito más también. La idea es que puedan presentar este texto para que se invite también a que la gente lo pueda leer. Así es que vamos a dejar con ustedes ahora a Dani Monsalves, quien es doctor en Historia, profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción e integrante también del Taller de Historia Reciente. Sus áreas de investigación son Historia Política de Chile y América Latina del siglo XX, la Historia Reciente de Concepción y la Nueva Historia Política. Algunas de sus publicaciones son
Los bandos militares en Concepción y Talcahuano, Disciplina militar y disciplinamiento social, publicado el 2014 por Ediciones Escaparate. Otro libro es Extremistas, antipatriotas e indeseables, la legitimidad del golpe de Estado de 1973 en la prensa escrita de Concepción y el origen del Plan Z, también publicado por Escaparate el año 2015, y el golpe de Estado de 1973 en Concepción, violencia política y control social, publicado por la Universidad de Concepción el año 2017, entre otras publicaciones que tiene Dani Monsalves. También vamos a dejar con ustedes al otro editor de este libro, que es Ernesto Águila Zúñiga, quien es doctor en educación y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Trabajó con Antonio Cortés Terzi en el Centro de Estudios Avance en los años 80 y 90. Fue director del Instituto Igualdad, miembro de la dirección del Partido Socialista de los años 80, también presidente de las Juventudes Socialistas en la Reunificación Socialista del 89 y actualmente integra Plataforma Socialista. Es también columnista y analista político en diversos medios de comunicación. Así que dejamos en este espacio con a Dani y a Ernesto. Bueno, voy a hablar, yo primero no voy a ocupar los 10 minutos porque con Ernesto, de cierta manera, coordinamos que íbamos a hacer algunas menciones respecto al libro para dejar ahí la inquietud para que lo puedan leer y adquirir. Bueno, yo primero quiero agradecer a los comentarios de Paulina, de Carlos, de don Julio, respecto a este libro, que surge en un contexto, yo creo que muy ligado a la figura de Antonio, en un contexto de inquietud intelectual, de hacerse preguntas sobre el Chile reciente, sobre lo que ha sido los últimos 50 años, y que en cierta manera, a mi juicio, Antonio lo logra sintetizar, analizar de una manera muy, muy clara en sus variados escritos que están dispersos en revistas, en la prensa de la época, en las conversaciones con sus compañeros, etcétera. Bueno, en ese contexto, ya hace un tiempo coincidimos con Ernesto en por qué no construir un texto que pudiera sintetizar la prolífica pluma de Antonio. Y ahí la pregunta era, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque había que sistematizar, había que elegir, y elegir significaba dejar cosas afuera, pero ¿qué vamos a dejar afuera? Y a eso había que sumar la pandemia, porque nos encontró realizar este libro de manera virtual prácticamente. O sea, creo que tuvimos una o dos reuniones antes de que nos pidiera el encierro, particularmente acá en Concepción, y nos tomamos un café por allá por Santiago, también me acuerdo de uno de los viajes. Pero el resto del trabajo lo tuvimos que hacer, como gran parte del país, virtual. Entonces, bueno, finalmente decidimos que había que construir algo. Y efectivamente, como señala Ernesto, previo a la presentación, era un texto de 500 y tantas páginas. Entonces, bueno, ahí había que reducirlo para que pudiera ser publicable. Pero eso también nos permitió pensar, y lo seguimos sosteniendo, de que debería venir un segundo texto que logre incluir otras cosas que han quedado afuera. Yo lo señalaba también que hay aspectos de las publicaciones de Antonio en la prensa de la época, ¿no? Son temas de coyuntura, que bueno, algunas cosas se replican en los textos de las revistas, pero yo creo que ahí hay un desafío para un segundo volumen, ¿no? Un segundo texto. En tercer lugar, a diferencia de ustedes, yo no conocí a Antonio. ¿Ya? O sea, yo no lo conocí personalmente, me refiero. Más allá de leer sus escritos, de leer sus columnas, de una que otra entrevista por ahí que logré encontrar, y de la descripción que me realizaron algunas de las personas con las cuales conversé, ¿no? Un sujeto más bien solitario, reflexivo, de un carácter algo difícil, de una figura controversial, pero como decía Carlos, muy directo verbalmente y en su pluma. En otras palabras, fue un
un sujeto que animó la discusión en un Chile donde muchas veces no estamos acostumbrados a las discusiones y a los debates. Entonces, por lo tanto, se transformaba en un personaje incómodo. incómodo. Y otro punto que yo rescato, y aquí a propósito de lo que dice don Julio, uno se coloca la camiseta penquista, y a Antonio le tocó vivir en una zona de alta ebullición política como era la zona de Concepción, ¿ya? Donde la política era la pasión, y yo creo que eso en el fondo grafica también lo que es la figura de Antonio, la política como pasión, como elemento central. Y esa concepción de los 60, de los 70, tenía esa cultura política, esa marca. O sea, había política no solo en la universidad, había política en los cordones industriales, en algunas tomas, en los espacios en los cuales se participaba. Es decir, ese Antonio de los 60 y 70 ya, está muy marcado, y él lo señala en unas entrevistas por ahí, de cómo le tocó vivir ese periodo de la Unidad Popular en una Concepción donde la política era central. A mí me correspondió construir unas notas para la biografía política intelectual, un aporte. Y ahí yo quiero agradecer, y quiero ser muy honesto, con los testimonios que me aportaron algunas personas que a mi juicio fueron importantes. Y lo digo porque es importante. Bueno, Osvaldo Pucio, Julio Sao, Guaraní Pereda, Gabriel Reyes, Alejandro Víquer, Héctor Figueroa, Egerson Vázquez, ¿cierto? Entre otros, que conocieron a Antonio y me contaron pasajes de su vida, que yo intenté plasmar en esa biografía o notas para una biografía, y que sin duda hay elementos que todavía faltan por completar, ¿ya? Yo quedé muy contento con el resultado del libro, ha sido una bonita experiencia, haber trabajado con Ernesto, ha sido un trabajo bastante generoso, con todas las complejidades de la distancia, pero creo que hemos podido sacar adelante este texto que sin duda va a ser una contribución no solamente para la historia reciente de Chile, sino que para ese amplio mundo de izquierda que debería leer lo que uno de sus principales referentes intelectuales pensaba, reflexionó y aportaba con su pluma muy punzante. Así que yo los dejo invitados para que lean el libro, y para que comprendan un poco más lo que era o lo que fue la figura de Antonio Cortés. Eso nomás, Javier. Y un último dato, no quiero cerrar, porque Paulina mencionó que efectivamente fue en el diario Crónica de Concepción, el año octubre del 73. En octubre del 73 apareció una página completa, en la página del medio, donde decía los 12 más buscados. Ubicar y detener a los 12 más buscados. Y dentro de los 12 más buscados de Concepción, así como en el Mercurio apareció la figura de Miguel Enrique y otro, Carlos Altamirano, bueno, en la prensa de Concepción hay una foto donde dice los 12 más buscados. Y dentro de los 12 más buscados está Antonio Cortés Terci. Eso para complementar la referencia que hacía Paulina, y fue una nota que se publicó en el diario Crónica en octubre del año 73. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me corresponde a mí, en primer lugar, hacer algunos agradecimientos. Uno, a Ediciones Escaparate, que acogió el libro, y a Javier González y a Miguel Soto. Y en realidad yo creo que quedó como objeto el libro bastante bien, digamos. Por lo menos estamos bien satisfechos con Dani. Lo segundo, bueno, también agradecer hoy día a Paulina, a Julio, a Carlos por sus comentarios. Yo creo que contribuyen a dos cosas. Uno, a conocer más de la persona, de la personalidad de Antonio Cortés. Yo creo que en sí mismo el personaje enseña cosas, o muestra cosas, y a su vez ir recogiendo parte de lo que fue su reflexión, su
su legado intelectual. Yo creo que tiene o puede decir cosas también sobre el presente. También agradecer, bueno, los agradecimientos están en el libro, pero Aramis Cortés, el hermano de Antonio, que también aportó muchos datos. Yo me vi con él un par de veces, ahora le escribí unos mails, pero no me respondió. Aramis se parece un poco a Antonio, que como que desaparece, así de repente de la faz de la tierra y te lo encuentras un día y están súper al día en la política y están al día en todo lo que está ocurriendo, pero no son ubicables por los medios tradicionales. Bueno, claro, este libro yo creo que de verdad es un aporte al debate actual, pero también es un tributo a un amigo, ¿eh? Yo conocí a Antonio más por ahí por el año cuando volvió a Chile, 87, 88, en el Centro Avance, y se estableció una afinidad. Yo diría que tuvimos una amistad bastante intelectual en el sentido de que nos llamábamos en cualquier momento y teníamos largas conversaciones en que se mezclaba la política contingente, teorías, chimuchina política, y era una conversación muy fluida. Y que sacando las cuentas, claro, fue casi durante 20 años hasta su fallecimiento en 2009. Entonces, nos conocimos bastante. Yo aprecié mucho su forma de ser, su reflexión sobre la política chilena, sobre la historia, sobre la izquierda. Creo que aprendí mucho en eso. Yo destacaría dos cosas brevemente. Una de su personalidad, como para seguir trayéndola al presente. Él muchas veces decía que él cultivaba un pesimismo tranquilo. Bueno, tiene un eco medio granchano del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, pero creo que tiene hasta un artículo que no está en el libro, bueno, no lo encontré, pero en que teoriza sobre este pesimismo tranquilo de la izquierda. O sea, él siempre, o sea, nunca se deprimía totalmente, pero tampoco nunca estaba, digamos así, eufórico pensando que estábamos a puertas del asalto al cielo. Yo creo que su biografía de sobreviviente lo conduce a una actitud frente a la vida, pero siempre trabajando. O sea, no era un pesimismo que te llevara a no hacer las cosas. O sea, todos los días estaba escribiendo, todos los días estaba leyendo, todos los días, siempre estaba al día en las cosas y trabajaba mucho intelectualmente. Ahora, era alguien que quizás por esa misma idea de sobreviviente era rebelde y arrojado. Era, el poder como que lo irritaba, los abusos de poder. Entonces era alguien que iba por la vida, yo diría, tomando riesgos. Ya, está claro que para el 73, siendo bien joven, tomó hartos riesgos, pero después eran riesgos intelectuales. Yo creo que eso también es como un ejemplo de una cierta integridad que deben tener el trabajo intelectual. O sea, él igual para sobrevivir tenía que vender informes al gobierno, digamos, o análisis, digamos, pero siempre se mantuvo una distancia que no le impidió decir lo que había que decir del poder, cuando él creía necesario decirlo. Y eso yo creo que es algo que yo destacaría. Por ahí una vez yo describí a Antonio como un trapecista sin red, ¿no? Que iba por la vida como un trapecista sin red. Ahora, esa frase no es mía, sino que es del editor catalán Herralde, que la dijo a propósito de Roberto Bolaño, el escritor, que también tenía un estilo un poco que recordaba a Antonio. Y me gustó mucho esa expresión, inmediatamente pensé en Antonio, un trapecista sin red. Yo creo que fue alguien que fue así por la vida. Y bueno, y a veces para ser un intelectual de verdad, un político de verdad, hay que prescindir de esa red, digamos, o lo menos eh, arriesgar lo que sea necesario. Yo creo que en ese sentido la vida de Antonio, política, intelectual, tuvo eso, tuvo riesgos, asumió riesgos que hicieron que
fuera creíble su biografía y le dijera muchas cosas a muchas personas que me ha llamado mucho la atención, que cuando pusimos la publicidad del libro, han estado escribiendo y yo por ahí creo que lo decimos con Dani, él fue formador de generaciones, pero sin proponerse, ¿no? Con su actitud, con sus escritos, con su manera de ser. Yo creo que generó una cierta formación política en nuevas generaciones. Bueno, y en lo más de contenido, ya se ha dicho acá, pero yo creo que el diálogo entre Allende y Gramsci es algo que tiene una cierta originalidad. O sea, el rescate de la vía chilena al socialismo, bajo la mirada gramsciana, yo creo que, y alguna vez lo hablamos con Antonio, yo creo que Antonio, bueno, llegó tarde a la renovación socialista, llegó tarde porque llegó del exilio tarde, digamos, pero él, yo creo que fue un camino para la renovación socialista que no fue. O sea, él estaba de acuerdo en superar las ortodoxias leninistas, pero tampoco estaba de acuerdo en que la renovación ya en esa altura fuera un camino, un social liberalismo que perdiera todas las señas de identidad con el allendismo, con la historia del socialismo chileno, de la izquierda. Entonces él concibió, y en el Centro Avance, algo intentamos seguirlo en esa línea, porque él era el líder intelectual nuestro, proponer una renovación socialista con un fuerte acento en un diálogo Allende-Gramsci. Y eso llegó tarde, no fue, llegó la transición, se cayó el muro de Berlín, se entró en crisis el eurocomunismo, la socialdemocracia, desaparecieron muchos de los referentes teóricos, se inició un proceso largo de reconstrucción, etc. Y en ese sentido, yo creo que el trabajo de Antonio quedó como una suerte, yo digo así, como una teoría dormida, un pensamiento dormido que no tuvo su momento por las razones históricas, que no hubo la fuerza, etc. Pero que esas teorías dormidas, que son varias, pueden tener una segunda oportunidad en esta tierra. Digamos. Y yo creo que los debates actuales de la izquierda, del socialismo, que son debates de identidad, de proyecto, de recuperar una idea de pensamiento histórico en la izquierda, yo creo que en ese proceso que estamos hoy día, de reconstrucción de esa unidad política y social, de un sujeto político, yo creo que ahí nuevamente lo que escribió Antonio puede ser puede ser fecundo para un proceso reconstructivo de la izquierda y del socialismo chileno. Entonces, creo que tiene una actualidad bastante importante. Más allá de otras cosas que se mencionó acá, Julio, Paulina y Carlos, que yo creo que también son aportes que trascienden lo coyuntural, porque termino con esto, Antonio hizo su fama porque era un columnista político agudo, medio iconoclasta, medio insolente, pero en realidad Antonio fue un teórico político. ¿No? Y eso es lo que tratamos también de rescatar fundamentalmente en el libro, porque las columnas a veces son buenas en el momento, pero envejecen por lo general más o menos. Pero lo que queda es ese trabajo teórico y eso es lo que tratamos de rescatar más en el libro. Ahora, el libro tiene 430 páginas, fácilmente Antonio tiene escritas, no sé, más de 1000 páginas publicables, y bueno, quizás más hacia adelante podamos seguir trayendo a la superficie parte del trabajo que él dejó. ¿Eh? Y agradecer a Dani también, porque en realidad nos conocimos en este trabajo, llevamos varios años, pero más que nada por las dificultades del trabajo, y ha sido muy grato también encontrarme siempre con Concepción. Aquí hay mucho Concepción, ¿eh? La Paulina, Julio, Dani, Javier, la editorial. Carlos tiene un aire también medio penquista, ¿no? Alguna historia por lo menos va de vacaciones para allá. Así que yo también iba mucho para allá, mi hermana estudió allá, así que me encanta Concepción y me encanta que Antonio sea de allá también. Así que bueno, gracias y compren el libro,
tienen que escribir a la editorial, te llegan un día, a mí me llegaba mi libro acá, me dijo Miguel, te voy a mandar los libros un día y al día siguiente llegaron 10 ejemplares, así que es fácil adquirir el libro. Después se va a instalar por lo menos unas 2 librerías acá en Santiago, pero por ahora pueden comprarlo directamente en Ediciones Escaparate. Así que muchas gracias por haber estado aquí hoy día con nosotros en el lanzamiento de este libro. Muchas gracias, Ernesto, Dani, quienes son los editores de este libro. También acá estaban las mismas preguntas de que dónde se pueden adquirir el libro, así que también les dejamos alojado en el chat el correo, se lo voy a decir también, edicionescaparate1@gmail.com. Está alojado en el chat para quienes lo puedan leer. Comentarios, por ejemplo, Gaby Munita dice, ella preguntaba por el libro, dónde lo poder comprar. Dice Irán Villalobos, para ya como ir finalizando, voy a leer estos comentarios. Dice, muchas gracias por este lanzamiento. Recuerdo a Antonio con mucho cariño y admiración. Su trabajo me ayudó y ayuda a no perder la brújula, inclusive en una sociedad tan distinta a la chilena como es la alemana. Nos escribe desde allá Hiram Villalobos. José Luis Díaz Gallardo y Antonio en los 90 y principios de los 2000 fue uno de los pocos intelectuales orgánicos que animaron el debate político en el mundo socialista, aislado y con escaso apoyo. Felicitaciones por el libro. Otro comentario está también el de Aramis Cortés Terzi, que dice, en nombre de Antonio, gracias por la publicación y por los reconocimientos. Además de otros comentarios que hay una pregunta que se la voy a dejar, con esta finalizamos, para no dejarla ahí a la persona que planteó esta pregunta, que es Patricia Saudi, se pregunta a los autores cuál es la postura política del Antonio Gramsciano respecto del feminismo. En los 80 no era un tema relevante para él, pero ¿siguió siendo así en los años posteriores? Esa es la pregunta que deja acá, que la podríamos responder antes de finalizar, y con esta ya redondeamos y finalizamos toda la presentación. Por si tienen ahí para responder algo. Yo creo que para ser honestos intelectualmente en la línea de lo que dijo Paulina, claro, yo creo que también hay que pensar en Antonio Cortés en una época, en un tiempo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero la Julieta Kirchhoff ya existía, digamos, o sea, y existía en nuestra cultura. Pero yo creo que, claro, en los textos de él, tanto el tema medioambiental, feminismo, uno podría decir interculturalidad en el sentido de los temas que hoy día se ven con tanta fuerza en Chile, bueno, en parte no, o sea, no están tanto en sus reflexiones de los 80, pero tampoco están en el país en los 90, o sea, no era solamente que en su pensamiento no estuvieran tan visibles. Eh, eh, pero claro, también el personaje es parte de una época y puede ver los temas que también en esa época fue adelantado en muchas cosas, pero probablemente en eso, por lo menos reflejado en sus escritos, es difícil encontrar. Incluso en el tema medioambiental que se mencionó acá, yo diría que Antonio tenía un acercamiento al capitalismo, un poco en la línea de Marx, del Manifiesto Comunista, que el capitalismo igual era un avance de la humanidad y el socialismo era una consecuencia final del capitalismo, un poco, y era como reticente a ideas como precapitalistas dentro de la izquierda. Pero claro, cuando ya tienes tu idea una crisis ambiental como la que tienes, yo creo que probablemente esa confianza en las fuerzas productivas más clásicas de la izquierda también están en revisión. Pero yo creo que el personaje aporta en muchas direcciones, pero claro, no ve todos los problemas que no digo que no estaban en ese momento, pero no eran tan visibles a los ojos de la política o de la intelectualidad. Sería mi respuesta. Gracias, Ernesto. No sé si Dani quiere agregar algo o ya finalizamos con esto la presentación. Bueno, agradecer a quienes estuvieron acá en el panel, a Ernesto, a Dani, a Paulina, a Carlos, a Julio. También agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo por nuestro canal de Facebook en Edición Escaparate, que nos siguen ahí en todas las transmisiones que hemos estado realizando.
Y invitar también a que sigan atentos y atentas a las redes sociales porque se vienen más presentaciones de libros. Vamos a estar informando ahí cuáles son las que siguen y también los días en los cuales se van a realizar. Así es que atentos y atentas a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, para poder enterarse de las presentaciones que siguen. Esta presentación va a estar también entre hoy día o mañana alojado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan también socializar y se pueda difundir más la presentación y que se invite a adquirir también un ejemplar impreso de este libro sobre Antonio Cortés Terci. Así es que un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Así es que hasta pronto. Nos vemos. Muy bien.